Por todas partes, ostenta sus flores de un hermoso amarillo orlado de escarlata. Los españoles preguntan, y de los indígenas surge el nombre, repetidamente, Ñuño. Esta pequeña flor, el ñuño, dio su nombre a la comarca. Desde el Cerro Santa Lucía hasta la cordillera y desde el Cerro San Cristóbal hasta el río Maipo al sur. Era grande Ñuñoa en ese tiempo, ¿no? Que era una flor amarilla muy profunda, según cuenta la historia, con ciertos tintes azules, y de ahí viene el nombre incluso, ¿no es cierto? Ñuñohue. Hue es el lugar, Ñuño la flor, lugar del Ñuño, que deriva posteriormente en Ñuñoa. Antes de la conquista, Ñuñoa albergaba a diferentes etnias indígenas. Entre ellas estaban los picunches, quienes vivían en primitivas rucas con techos de paja y rodeados de campos de maíz, papa, quinoa y tabaco. Pocos años antes habían sido conquistados por los incas, quienes les impusieron sus colonias de mitimaes. Pero se trataba de conquistas al nivel de su forma de vida. La llegada de estos hombres vestidos de hierro y montando animales enormes era otra cosa. Cinco eran los grupos de indígenas organizados que encontraron los españoles a su llegada. Vitacura, a los pies del actual Cerro San Luis. Apoquindo, donde está la iglesia de los dominicos. Ñuñoa, que era bastante más extensa de lo que conocemos hoy en día. Tobalaba y Macul. El primer cambio y el que va a permanecer hasta el día de hoy es la instalación del concepto de ciudad. En estos territorios, a diferencia de lo que ocurría en algunos otros lugares como México o Perú, no existía el concepto del centro urbano. Nuestros grupos indígenas todavía estaban en un estadio de desarrollo inferior en términos de desarrollo urbano, por lo tanto eran pequeñas aldeas que estaban distribuidas con un patrón de asentamiento muy disperso. Carlos V es un admirador del mundo clásico, por lo tanto él quiere ponerle una impronta a todas las fundaciones coloniales en torno primero a concebir el espacio urbano como una cuadrícula, ¿no es cierto? Una estructura muy parecida a un tablero de ajedrez. Y en el centro está el lugar de concentración del poder porque desde ahí es defendible la ciudad. En el caso de Santiago específicamente, alrededor de las primeras calles está una empalizada, que es el Fortín de Mapocho. Con la llegada de los españoles llegó también el fin de la vida indígena en Ñuñoa. Sus tierras fueron distribuidas entre los nuevos colonos como mercedes reales de tierra. Y sus habitantes, los indígenas, fueron encomendados a los españoles que se asentaron en el lugar. No son grandes cambios en un principio, en el inicio de la conquista, porque ya los incas, que habían llegado aproximadamente 100 años antes de la llegada de los españoles, habían hecho la introducción de varias obras de regadío, intervención del río, canalizaciones y trabajos de cultivo en extensión. De manera que Pedro de Valdivia aprovecha eso como una ventaja comparativa al momento de decidir quedarse. Por lo tanto, en el tema de la agricultura, él va a potenciar fundamentalmente a través de dos figuras el trabajo que aquí ya se estaba realizando. ¿Cuáles son las dos figuras? Primero, la merced de tierra, que es el otorgamiento de tierras que hace el rey a aquellas personas que se enrolan en esta empresa de conquista. Y la segunda es la encomienda, que es el sistema a través del cual se entregaba una mano de obra, ¿no es cierto?, también de parte del rey, con algunas obligaciones a los encomenderos para que esa mano de obra trabajara estos terrenos.
Hoy día hay ya prácticamente un consenso que establece que la encomienda era un verdadero sistema de esclavitud, ¿no es cierto? Porque el indígena encomendado no tenía muchas posibilidades de decidir si estaba o no estaba con el señor encomendero. Los conquistadores se repartieron la tierra fértil en lotes que se llamaban chácaras o chacras, que en lengua quechua quiere decir mandíbula de asno, y que los incas utilizaban como arado para labrar la tierra. Santiago, si hoy día nosotros lo pensamos desde el punto de vista urbanístico, era exclusivamente el triángulo central, donde está la ciudad consolidada, formalizada. Y todo lo que está en los extramuros, en lo que se decía en los términos de la ciudad, van a ser zonas eminentemente agrícolas. Hay un sector muy importante que es el barrio norte, que es la Chimba, de donde se surten gran parte de las hortalizas, las verduras, y también el pago de Ñuñohue, porque así se llamaba originalmente. El pago de Ñuñohue pasa a ser también una zona desde donde se abastece el centro de la ciudad, también con cultivos. Eran chacras donde había muy poca gente. En Ñuñoa habían poco más de 1.500 habitantes en este sector. Pero ya contaba con 22 carnicerías, contaba con un comercio, en fin, y que ir desde la Plaza Gaña hasta Santiago era un viaje de alrededor de 1 hora. Pero imaginémonos de Plaza Italia, Vicuña Maquena, hoy día hacia el oriente, la cordillera, en fin, todas esas comunas que hoy día conforman ese sector oriente o nororiente de Ñuñoa, de Santiago, era lo que era Ñuñoa antes. Las chacras se extendían desde las orillas del río Mapocho al sur. Su deslinde al fondo de cada una de estas propiedades fue dando paso al sinuoso camino conocido como el Camino de Ñuñoa, hoy conocido como la Avenida Irarrázaval. Hay que recordar que entonces Ñuñoa comprendía las actuales comunas de Ñuñoa, Providencia, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Peñalolén y todas las comunas del sur de Santiago hasta el río Maipo. Para el año 1600, cuando terminó la conquista en la zona central de Chile, Ñuñoa estaba repartida entre pocas familias y había solo un pueblo de indios, Macul. El resto habían desaparecido o habían sido desplazados. El registro en esta región de las primeras poblaciones retrae a más o menos el año 12.000 a.C. Inmediatamente antes de la llegada de los españoles, este territorio propiamente tal era habitado por un grupo que los arqueólogos hemos llamado Aconcagua. Hay una amalgama cultural entre lo local, que es esta población Aconcagua, de larga tradición local, digamos, de agricultores que vivían en caseríos dispersos por los valles, por el valle, la población de Aguita, que, ¿no es cierto?, viene del norte chico a llevar a cabo los principios de la dominación del Estado incaico, y un pequeño conjunto probablemente de población venía desde el norte, desde la zona de Bolivia probablemente, y algunos probablemente venidos del Cusco. Cuando llegan los españoles y conquistan el núcleo del imperio incaico, el que hubiera una ocupación incaica previa, o sea, que hubiera un Estado que estaba administrando esta zona, facilitó la dominación española también. Y entonces se produce una sobreexplotación de la mano de obra indígena, que es cautivada, digamos, tomada casi como mano de obra esclava, y que empieza a trabajar, por ejemplo, en los lavaderos de oro de Marga Marga, empieza a trabajar en la explotación de minas de cobre, y eso produce una rápida, digamos, disminución de la población. Aunque esa desaparición es también relativa, porque hay muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, incluso hoy, que son herederos de esa población indígena que habitaba acá, digamos. Por ejemplo, nuestro vocabulario. Muchas de nuestras palabras que usamos cotidianamente son palabras indígenas. Nuestra comida, las papas, el tomate, que son tan importantes en nuestra dieta, por ejemplo, son un aporte importante, el maíz, un aporte importante de esas poblaciones. O sea, hay un sincretismo en la cual obviamente esta población indígena desaparece, pero muchas de sus características aún subsisten, ¿no es cierto?, 2000 años después de Cristo. Comenzaron en Ñuñoa 2 siglos y medio de vida de campo, entre inundaciones, sequías, pestes, barriales y lluvias inclementes. Ñuñoa dependía de la Real Audiencia y del Cabildo de Santiago. Recién a mediados del siglo XIX, la flamante república le otorgó el título de comuna.